A raíz de la campaña que llevaron adelante actores sociales y políticos como el Frente Amplio, el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Intersocial Feminista, entre otros, el 8 de julio de 2021 se entregaron a la Corte Electoral cerca de 800.000 firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La LUC entró en vigencia en julio del 2020 y abarca diversidad de temas que van desde seguridad pública, educación, economía y vivienda, entre otros. En vistas del inminente referéndum previsto para principios del 2020, la Comisión Nacional por el Sí comenzó a fines de octubre su campaña en busca de derogar los 135 artículos, mientras que la coalición multicolor defiende la ley. Para este trabajo nos proponemos indagar en los vínculos entre la ideología tal como la concibe Vallés y los argumentos esgrimidos en los debates por la LUC. Para esto, en primer lugar, veremos algunos extractos de prensa en donde se menciona explícitamente a la ideología para reflexionar sobre la manera en que el término es utilizado por los distintos actores. Luego nos centraremos en el primer debate que se realizó sobre la LUC, en el que se trataron algunas de las áreas. Estas son seguridad, combustible y régimen de vivienda, para analizar aquellos elementos que pueden estar asociados a ideologías. Por motivos de extensión, de este trabajo nos vamos a limitar a las temáticas de seguridad y vivienda. Bueno, sobre el uso del término ideología, Vallés dice que cada actor necesita su ideología. Sin embargo, la palabra ideología se ve afectada de una connotación negativa que se refleja en el uso del término. Para dar cuenta de esto, vamos a presentar extractos de prensa en los que se nombra la ideología. En el primero, que es del País, de junio de 2020, se presenta un debate sobre el contenido del proyecto de ley en el que el intendente de Rocha, que en aquel entonces era el legislador del Partido Nacional, dice que la ONU responde a ideología. En el segundo, extraído de la página web del Partido Colorado, el diputado Gustavo Subía cuenta una anécdota de cuando salió por las calles a dar información sobre la LUC y manifestó que sus argumentos no sirvieron, que la ideología fue impenetrable. Por otro lado, en este extracto de la página web del Partido Socialista se muestra la posición del partido respecto al referéndum contra la LUC, donde se dice que el tema principal son los contenidos antipopulares, los intereses y la ideología que subyacen y los efectos de ciertas decisiones políticas. Por último, tenemos este extracto también del diario El País, pero de octubre de este año, en el que podemos ver el jingle de la campaña oficial para derogar los 135 artículos de la ley, que en una parte del estribillo dice, digo sí, más allá de las ideologías. Bueno, con base en estos extractos de artículos de prensa, podemos apreciar entonces que el término ideología se usa no tanto con un sentido negativo, no directamente negativo al menos, aunque sí lo es, sino más bien, no que sea negativo, sino que se usa con un sentido negativo, sino que más bien se ve como algo oculto que subyace o que responde a intereses. Vamos a pasar entonces a ver cómo lo define Vallés, que dice que una ideología es un conjunto compartido de conceptos y valores que pretende describir el universo político, señalar objetivos para intervenir en el mismo y definir las estrategias necesarias para alcanzarlo. Y dice entonces que las ideologías explican la realidad social desde determinado punto de vista y plantean un ideal de cómo debería ser, o sea, involucran un proyecto político, ya sea de conservación o de cambio. Bueno, Vallés caracteriza las ideologías como un conjunto coherente de conceptos y normas o valores que dan un aspecto sistemático, que cumple una función instrumental y estratégica, en tanto señalan objetivos, distinguen amigos y enemigos, movilizan apoyos y vencen resistencias. Por otro lado, simplifican la realidad política en tanto se toman en cuenta solo los elementos que convienen a sus fines. Y como últimas características están el hecho de que suelen ser manifestadas explícitamente, que son declaradas por los ciudadanos, y que son colectivas y compartidas. Bueno, Vallés plantea además que las ideologías tienen 4 elementos, como lo son cierta concepción de la naturaleza humana, una visión de las relaciones entre individuos, un esquema de relaciones entre cada individuo y el colectivo social, y cierto punto de vista sobre la influencia de la acción política sobre el desarrollo de cada sociedad. El autor nombra 7 ideologías como los grandes ismos: los liberalismos, los conservadurismos, los socialismos, los anarcos,
anarquismos, los fascismos, los nacionalismos y por último los fundamentalismos religiosos. Primero vemos a los liberalismos como una ideología que se opone en cierta forma al absolutismo y tiene como papel protagónico al individuo y le da valor a la libertad. Se le da importancia también al progreso como resultado de la competencia entre los individuos libres y racionales, y el papel del Estado es limitado. También se caracteriza por defender el libre mercado. Después a los conservadurismos, que surgen como la reacción al liberalismo por parte de quienes se sienten amenazados en su condición social privilegiada, la nobleza terrateniente y las jerarquías eclesiásticas. Se toma la comunidad por encima del individuo. Los elementos que constituyen a la comunidad acá no son los individuos, sino otras comunidades, otros colectivos como las familias. Se le da relevancia también al orden social y al respeto por las tradiciones, y no se le tiene confianza ni al progreso ni al cambio social. Los conservadurismos aceptan el liberalismo económico, pero tiene que ir de la mano de un autoritarismo político y social, y no se desea la intervención del Estado en el ámbito económico, pero se defiende un Estado fuerte frente a las delincuencias y también en la protección de la familia tradicional. Y por último, tenemos a los socialismos, que también reaccionan contra el liberalismo y sus resultados, como la explotación y la marginación, pero comparten que para llegar al bienestar colectivo hay que actuar deliberadamente. Bajo los socialismos, el ser humano es un ser social que se define en relación a los demás y ante ellos debe ser un igual, no un subordinado. Acá el orden social no se basa ni en la competencia libre ni en la tradición, sino que el orden social se basa en la igualdad de una comunidad en tanto bienes y recursos y en la solidaridad humana, en que la intervención del Estado es importante y decisiva. Por último, respecto a lo económico, algunas corrientes de los socialismos insisten por la total estatización, mientras que otras corrientes entienden compatible una esfera de actividad privada. Bueno, muy bien. Ahora en esta segunda parte del trabajo es que a partir de un debate que tuvo lugar en agosto de este año, protagonizado por los senadores Alejandro Sánchez del Frente Amplio y Gustavo Penades del Partido Nacional, y en donde se abordaron los temas de seguridad, combustibles y vivienda, vamos a ver en los argumentos que se sostienen de un lado y del otro qué elementos identificamos de las ideologías que recién mencionaba la compañera, ¿no? Vimos en ese sentido que las más relevantes para este caso eran liberalismo, conservadurismo y socialismo, que son las que desarrollamos recién. Entonces ahí vemos el debate sobre seguridad, lo que plantea Gustavo Penades sobre que a los ciudadanos hay que defenderlos y preservar sus derechos, y a la delincuencia, la ley, bueno, la policía, el respeto, que cuando cambia el gobierno, cambia el paradigma, y bueno, por otro lado, lo que, con eso como que hay que reforzar las penas y aumentar las penas. Y por otro lado, lo que le responde Sánchez con respecto como a garantizar los derechos y sobre todo resguardar del abuso policial. Antes que nada una aclaración, que con esto no queremos decir que tal senador o al partido al que pertenece responde directamente a una ideología, sino que en los argumentos encontramos características que se pueden relacionar a determinadas ideologías. ¿Tá? Bueno, con esa salvaguarda, entonces nosotros pensamos que en esta discusión que se plantea recién sobre la seguridad, aquellas posturas que privilegian o que priorizan la propiedad privada, también muchas veces que están acompañadas de cierto ideal de familia, ¿no? La familia tradicional, la familia trabajadora, honesta, que hay que proteger, por otro lado de la delincuencia, ¿no? a la que hay que darle todo el peso de la ley, digamos, que estas posturas estarían más asociadas con las ideologías conservadoras, con esos elementos que vimos recién, que son de la protección de la familia tradicional, del Estado fuerte en lo punitivo y en la lucha contra la delincuencia. Y desde el lado de los socialismos, como decía Vallés, se prioriza el bienestar colectivo, ¿no? La lucha contra la explotación, contra la desigualdad y contra la marginación. Si vemos los argumentos de Sánchez cuando habla de la preocupación por la falta de trabajo, que también genera desigualdad, del equilibrio delicado entre la propiedad y la vida humana,
de la necesidad de resguardar los derechos humanos, nos hace como acordar un poco más a las características de las ideologías socialistas. Bueno, por otro lado, otro de los temas que se abordaron en el debate fue el de la vivienda, que bueno, la LUC propone un nuevo régimen de arrendamiento sin garantías, que va de la mano con menos derechos para los inquilinos que entran en ese régimen, ¿no? Penades dice que es otra opción más, que lo anterior sigue vigente, digamos, la ley anterior del alquiler sigue vigente, que esto es como otra opción, que los inquilinos y los arrendatarios pueden optar libremente y acordar esa metodología. Sánchez, a su vez, por su parte, relativiza esa libertad que tendrían las personas que precisan una vivienda, y afirma que esta ley precariza más a los más precarios, o sea que legitima una situación de precariedad. Nosotros estos argumentos los vinculamos más con las ideologías, con los liberalismos, por el papel protagónico del individuo, esa idea de que el individuo se acuerda libremente, y la libertad de acordar no libremente, pero en un régimen de libre mercado. Bueno, por ahí más o menos los análisis que hicimos sobre este debate. Vamos a pasar ahora a las conclusiones. Y en realidad nosotros lo relacionamos con lo que veíamos al principio de este curso sobre la definición de política que daba Vallés, que la definía como la gestión del conflicto social mediante decisiones vinculantes, ¿no? Entonces, la política se entendería como la gestión del conflicto social. A su vez, el origen de los conflictos sociales también tiene que ver con las desigualdades sociales, ¿no? En la desigualdad de acceso a los recursos. Y ahí hay tensiones entre quienes no quieren perder privilegios y entre quienes de repente persiguen ciertos ideales de justicia social, por ejemplo. La política gestionaría estas diferencias mediante decisiones que obligan a todos los miembros de la comunidad, por eso, incluso con la fuerza si es necesario, por eso el carácter vinculante. Pero atrás de estos conflictos, por detrás de estos conflictos, hay ideas, creencias y valores, que como lo define Vallés, serían las ideologías, ¿no? Que vimos que eran ese conjunto de valores para un fin, que puede ser, como se decía también, de cambio de conservación. Las ideologías tienen ese doble carácter de explicar la realidad, pero también de plantear cómo debería ser, o sea, tienen un proyecto político, son instrumentos de la acción política. Con esto que vimos de los debates alrededor de la LUC, quisimos ver, por un lado, cómo el significado de este concepto de ideología difiere en su uso más cotidiano, en su sentido más sociológico, y por otro lado, ver cómo los debates políticos actuales están atravesados por las ideologías, porque la política, y sobre todo cuando tiene este carácter tan abarcativo y tan general como la LUC, responde a ideas y a valores sobre lo que está bien, y también implican un proyecto político de cómo debería ser la realidad. Bueno, por acá estaríamos finalizando.